El cierre del frente hacia París y la enfermedad constante y posterior muerte de Eva en diciembre de 1915 abrieron un nuevo frente para Picasso. El cubismo se transformó en dibujos y cuadros naturalistas. La salchichona, de 1917. Componer sobre una figura dibujada mediante pequeños puntos de color puros e intensos era una técnica adaptada de los neoimpresionistas franceses de finales del siglo XIX y principios del XX. En 1916, Picasso se ocupó de los decorados y el vestuario de un ballet titulado Parade, compuesto por un autor francés, Jean Cocteau. Lo iba a interpretar una compañía famosa, el Ballet Ruso, bajo la dirección de Sergei Diaghilev. La experiencia de Picasso con Parade le condujo a Roma, donde conoció a Olga Koklova, bailarina de la compañía. En 1917 ya vivían juntos y se casaron en julio de 1918. La vida del pintor se acercó a la de la alta sociedad que Olga, la hija de un general ruso, esperaba y deseaba. Olga Picasso en un sillón, 1917. Las bañistas, 1918. En este cuadro pintado en Biarritz durante el verano de 1918, justo después de casarse con Olga, Picasso se divirtió combinando a su manera unas cuantas referencias pictóricas, como Seurat, Le Douanier Rousseau, Botticelli y el baño turco de Ingres. La siesta, de 1919. A través de pequeños estudios y dibujos, Picasso anticipó su propio cambio de estilo hacia las figuras más robustas y físicas que desarrolló a principios de los años 20. Esta colorida obra, hecha con témpera, acuarela y lápiz, tiene connotaciones claramente eróticas, identificadas con la vida en el campo. Es difícil saber si el ambiente clásico de Roma o los volúmenes simplificados de las figuras de los frescos de la antigua Roma que visitó mientras estaba en Italia tuvieron algún impacto sobre él. Pero desarrolló un tercer estilo, uno dominado por figuras a gran escala llamado clasicismo mediterráneo o figuras colosales. Tres mujeres en la fuente, 1921. Las figuras monumentales que aparecieron pronto en la fase neoclásica de Picasso solían llamarse grandes frisos escultóricos. En este cuadro, el uso del término clasicismo se refiere no solo a su ropa, sino al sentido de quietud y simplificación de las formas a partir de volúmenes geométricos. Las dos versiones de Los tres músicos hacen un uso enfático de planos grandes y relativamente simples, unidos espacialmente de una manera más complicada de lo que parece. Los tres músicos, 1921. La variación neoyorquina de este conocido cuadro es más simple en las formas que su pareja e incluye la figura oscura de un perro grande. Las tonalidades más oscuras del fondo y la figura más siniestra al fondo de los dos cuadros ha llevado a interpretar que estos dos cuadros son los precursores del cambio que sufriría pronto el humor del trabajo de Picasso. Los tres músicos, 1921. La versión de Filadelfia es más intrincada y variada en forma y color. Las flautas de Pan, 1923. Esta obra es parte de la serie neoclásica del artista. La pintó en Antibes, en verano. Picasso sentía que estaba más en contacto con la mitología clásica cuando veraneaba junto al mar, en el sur de Francia. Los primeros volúmenes geométricos han dado paso a un tratamiento más natural de los cuerpos, encerrado por un fondo más simplificado y plano. Mandolina y guitarra, 1924. Siempre presente en los años 20, el lenguaje cubista de Picasso se elaboraba con composiciones iluminadas y coloristas. Rara vez es el vocabulario cubista tan brillante y tan claro como en esta serie de bodegones. Desde 1923 a 1925, Picasso había frecuentado a André Breton y había sido adoptado por los surrealistas. Los surrealistas recibían con los brazos abiertos a los poetas y los pintores que hacían hincapié en el papel del subconsciente y las maneras en las que la parte subterránea de la psique humana se manifestaba en sueños, fantasías y actos espontáneos o automáticos de la mente y la mano. Desnudo en un sillón negro, 1929. Este desnudo es en apariencia una reformulación o una metamorfosis, como prefería Picasso, de la tradición de la lujuriosa sensualidad femenina.
1925. En la danza, usaba figuras planas color carne, moviéndose en un espacio poco profundo, contra planos de ventanas y paredes interiores igualmente planas. Un vocabulario cubista tardío de formas. El abrazo, 1925. A este lienzo, junto con la danza, algunos lo consideran el inicio de una aproximación más violenta y psicológica del artista hacia sus modelos. Han desaparecido los entrañables momentos familiares de principios de los años 20, reemplazados por representaciones de lujuria más primitivas. Junto con los cambios en su arte, se produjeron cambios en la vida de Picasso. Olga le dio a Picasso su primer hijo, Paulo, en 1921, pero en 1925 el matrimonio se hundía. Paulo en Arlequín, 1924. Entre los muchos retratos que Picasso hizo de su primer hijo, pocos son tan entrañables como los de Paulo vestido con los trajes de las figuras del teatro del período rosa de su padre, como el Arlequín, que ya habían sido sucedáneos de retratos de Picasso. En enero de 1927, Picasso se presentó a la joven de 17 años, Marie-Thérèse Walter, y se ofreció a hacerle un retrato. 6 meses más tarde eran amantes. El sueño, 1932. Entre los retratos más provocadores de Picasso sobre la forma femenina, llegaron cuadros biomórficos, lujuriosos y sensuales. Hay un erotismo claro en la calidad curvilínea y los colores brillantes de su larga serie de obras inspiradas en su relación con Marie-Thérèse. Cabeza de mujer, 1932. Normalmente Picasso trabajaba varios estilos simultáneamente en la pintura y la escultura. Este retrato de Marie-Thérèse Walter es parte de una serie basada en su cara moldeada en el tradicional bronce, mientras al mismo tiempo Picasso empezaba a experimentar con hierro fundido. El pintor también podía representar lo enigmático como los surrealistas, como demostró en la que se considera su obra maestra de los años 30, Muchacha joven delante de un espejo, de 1932. El tema central es el cuerpo voluptuoso de Marie-Thérèse, representado con formas orgánicas y redondeadas, pero la narrativa parece una inversión psicológica moderna del viejo tema de la vanidad. El sillón rojo, 1931. En el arte de Picasso regularmente aparecían personajes parecidos a ella, pero ocultó su identidad durante muchos años. En 1930, la instaló a pocas casas de distancia. Ese mismo año compró en el campo en las afueras de París Le Château de Bois-Geloup, que se convirtió en el centro de su trabajo. El granero se convirtió en un taller de escultor en 1931. Fue un periodo feliz para Picasso. Se había inaugurado una exposición de sus obras en Nueva York en 1929 y grandes exposiciones retrospectivas, primero en Londres en 1931 y un año más tarde en París. Mujer desnuda en un sillón rojo, 1932. Parte de la serie continua de Picasso sobre el cuerpo femenino a principios de los años 30, esta obra llegó en un momento en el que el pintor ilustraba las metamorfosis de Ovidio, y parece una transición final de la tradición figurativa hacia una combinación de estilos surrealistas y abstractos. La crucifixión, 1930. Las habilidades de Picasso con los colores brillantes y chillones junto con los planos cubistas, las curvas surrealistas y las criaturas fantásticas imponían una sensibilidad torturada a cualquier figura o escena que pintaba. En esta obra puede sentirse la agonía que suele asociarse con la muerte de la figura de Cristo, aunque en un estilo bastante moderno y simbólico. Bañista sentada a orillas del mar, 1930. La metamorfosis final de Picasso de la tradición clásica la consiguió con figuras que recordaban a observadores de huesos petrificados y monstruosidades similares a insectos. Aquí, la tradicional bañista desnuda, símbolo de la sensualidad de las tradiciones mediterráneas, se ha vuelto monstruosa. Los surrealistas habían adoptado como su sello personal la imagen mitológica del Minotauro. Picasso usó el Minotauro en esbozos de finales de los años 20, pero en los años 30 y durante el resto de su vida aceptó a esa criatura como sustituta del Arlequín,
un nuevo sucedáneo de autorretrato. En mayo de 1933, Picasso diseñó la portada del nuevo periódico surrealista llamado Minotaure. Esta obra representa a la conocida figura mitológica, un símbolo cargado de implicaciones para el artista que también le servía en varios niveles de significado. Corrida, la muerte del torero, 1933. Cuando tenía 7 años, Picasso iba a las corridas de toros con su padre, y sus primeros cuadros fueron sobre un picador. Las corridas de toros continuaron siendo una pasión personal que demostró ser un escenario para la violencia elemental en sus cuadros. Aquí, tanto el torero como el caballo mueren en lenta agonía. Minotauro y desnudo, 1933. Una de las encarnaciones del Minotauro era la personificación de la pasión animal. Aunque esta serie de dibujos ha sido descrita como una batalla con las míticas amazonas, la emoción principal parece ser la lujuria. La cosmovisión de la brutalidad engendrada por los míticos retratos del inconsciente se considera un preludio de la pintura más importante de Picasso en los años 30. Como muchas de las artes visuales y la literatura mundiales, esta obra está inspirada en la Guerra Civil Española, específicamente en la destrucción del pueblo vasco de Guernica, llevada a cabo por bombarderos alemanes al servicio de los fascistas españoles el 26 de abril de 1937. El gobierno republicano español le llamó para representarlos, y Picasso apeló a todo el terror y la pena que había representado en su propio trabajo desde 1925, no solo para transmitir esas cualidades a otra gente de su tiempo, sino para encapsular los horrores de la guerra para todo el siglo XX. Pocos cuadros pueden resumir un segmento tan vasto de la condición humana. El Guernica aún es un icono, un cuadro moderno para una época que a menudo le da la espalda a la historia. Lo pintó prácticamente en un mes, entre mayo y junio de 1937, para el pabellón español de la Exposición Universal de París. Un lienzo enorme que medía 3,5 metros de alto por 7,8 de ancho, pintado desprovisto de colores con austeros negros, blancos y grises. En el centro está la muerte agónica de su caballo de las corridas de toros, representado a los fieles de España. Mujeres que gritan del léxico surrealista del pintor flanquean la escena a izquierda y derecha, mientras un toro con la cabeza del Minotauro ruge al fondo a la izquierda. El cuerpo fragmentado y decapitado de una figura se lanza en el fondo, con la corta espada romana rota aún en la mano desmembrada. Mujeres de perfil, de cara redonda y con los 2 ojos a un lado de la cabeza, también parte del vocabulario desarrollado en los años 30, aparecen a la derecha del espectador. Todos coexisten en el espacio repleto de una composición cubista. Cada parte se había visto antes, pero nunca se había visto esta nueva totalidad. Mientras residía en un pequeño pueblo cerca de Cannes, a finales del verano de 1937, alojó a la hija de un arquitecto yugoslavo, Dora Maar. Dora Maar era fotógrafa y Picasso la invitó a fotografiar su estudio. Pronto se convirtió en la 4ª mujer importante de su vida. Su personalidad alegre se aprecia en un retrato de 1937, retrato de Dora Maar, en el que sus rasgos afilados se ven realzados por el estilo cubista y los colores brillantes. Los planos angulares y afilados y la pose sollozante de Mujer llorosa de 1937 representaban a Dora Maar al estilo angustiado del Guernica, algo contra lo que Picasso luchó durante muchos meses después de completar el heroico mural. Joven muchacha con barco, Maya, 1938. Picasso pintó retratos bastante formales de su hija, nacida en 1935, fruto de su unión con Marie-Thérèse, como había hecho con su hijo Paulo en los años 20. La tosca firma sobre su gorra hace pensar que se representa a sí mismo de niño, y apoya la afirmación que haría más tarde de que esto era también un sucedáneo de autorretrato. En septiembre de 1938 volvieron a aparecer claros signos de guerra. El Guernica se exponía itinerantemente para recaudar dinero para la resistencia española mientras servía de testimonio virtual de las atrocidades de la guerra.
Picasso pasó el verano de 1939 en el idílico sur de Francia, donde había establecido su residencia, en Antibes, con Dora Maar. Pesca de noche en Antibes, de 1939, se basaba en las escenas que había observado durante sus paseos nocturnos con Maar. Los pescadores alanceaban los peces con luces en la noche, mientras Dora y Jacqueline Lamba, la mujer de André Breton, se quedaban a un lado observando como en un sueño. Ese mismo año, Alemania invadió Polonia a principios de septiembre. Cuando Inglaterra y Francia entraron en la guerra, Picasso se retiró a Royan, un pueblo en la costa atlántica cerca de Burdeos. Se quedó allí, aunque hacía visitas de un mes a París a buscar material artístico y para mantener sus contactos. Muchos de sus amigos fueron movilizados mientras él pintaba Mujer peinándose, otra vez combinando los vocabularios cubista y surrealista. En uno de esos viajes, en mayo de 1940, se marchó de París justo antes de la ocupación alemana. Con el armisticio francés que se firmó en junio, las tropas alemanas entraron en Royan. Incómodo con su presencia, volvió a París con Maar, donde terminó Mujer peinándose. En París, los nazis confiscaron la colección de Picasso. A pesar de las ofertas para vivir en el extranjero, se quedó en París y abrió un estudio en su nueva casa en la Rue de Grand Augustin. Cabeza de toro, 1943. La conversión de partes desechadas de una bicicleta sitúa el arte tanto en la visión del artista como en el propio objeto. En mayo de 1943, durante la guerra en París, Picasso conoció a una joven pintora llamada Françoise Gillot. A medida que continuaban sus visitas, su retrato empezaba a aparecer en su trabajo. Mujer sentada en un sillón, 1946. El desarrollo de la guerra sentó un precedente. Las luchas callejeras de agosto de 1944 hicieron que Picasso se mudara al apartamento de Marie-Thérèse y Maya. Se liberó París ese mismo mes de agosto con una mezcla de tristeza y celebración. Muchos de los amigos judíos de Picasso habían sido detenidos y habían perdido la vida en campos de concentración o poco después de salir de ellos. Las primeras fotos de las atrocidades se pudieron ver en esa época. En esas circunstancias, Picasso hizo un cuadro más pequeño que se nutría del Guernica en 1945. Su título, La casa de Charnel, evocaba los campos de concentración. Pintó la montaña de cuerpos atados y desmembrados en los mismos colores austeros que el Guernica, pero sin su angulosidad ni su protesta. Las muertes eran un acto completo, el cuadro un recuerdo silencioso. Por otro lado, con la liberación llegó un sentimiento de vida reavivado, y ningún lugar era tan activo como el estudio de Picasso. Picasso parecía dar la bienvenida a todos los visitantes y aceptó participar en su primer acto público oficial francés, Le Salon de la Libération. Los tonos oscuros continuaron en las obras de Picasso desde 1945, compitiendo con los colores brillantes. Le compró una casa a Dora Maar, pero mantenía a Gillot como amante con muchas complicaciones familiares en su vida privada. En 1947 nació su hijo Claude, y en 1949 su hija Paloma, a la que pusieron el nombre en español por la paloma de la paz que Picasso había diseñado. Mujer con coche de bebé, 1950. El nacimiento de dos niños de su unión con François Gillot pareció impulsar aún más la faceta de niño artista y juego creativo en la obra de Picasso. Mientras tanto, se habían mudado a una casa en las montañas, sobre Vallauris. En 1952 su relación con François se deterioraba y en 1953 se fue de la casa con los niños. En el verano de 1953, mientras viajaba con su hija Maya, Picasso conoció a Jacqueline Roch, quien se convertiría en la sexta mujer importante de su vida. Su retrato apareció en 1954, en la época en la que empezaron a vivir juntos. Se casaron en 1961. Mujer en la ventana, 1956. Jacqueline Roch fue la última compañera de Picasso y su segunda esposa. Fue el modelo de muchos de los lujuriosos desnudos femeninos de sus últimos años. Durante 20 años, Jacqueline estuvo junto a Picasso, como mujer, musa, amante, y también como la que veía los detalles prácticos de la vida de un pintor, atenta a todas sus necesidades.
Quizás su mortalidad, o más bien la inmortalidad que tenía en mente, fue lo que le llevó a pintar más de 40 variaciones de las Meninas, en 1970, del gran pintor barroco español Velázquez. Volver a pintar la obra más famosa del pintor más famoso de su país en el siglo XVII fue un gran reto para Picasso. En los años 50 y 60, Picasso pintó variaciones libres de Nicolas Poussin, Lucas Cranach y Eugène Delacroix, pero nada de la escala de las Meninas. Las más de 40 obras de la serie se donaron al Museo Picasso de Barcelona, en memoria del amigo de toda la vida de Picasso, Jaime Sabartas. Las mujeres de Argel según Delacroix, 1955. Eugène Delacroix se consideraba uno de los más prominentes coloristas del periodo romántico francés del siglo XIX, y su cuadro basado en las mujeres que había visto en el norte de África se consideraba el paradigma de las odaliscas modernas. Picasso no pudo resistirse a un reto así. Anciano sentado, 1970. La franqueza tardía y brutal de Picasso, a menudo considerada una compensación voyerística por la pérdida de pasiones sexuales más tempranas, también produjo una serie de ancianos y caballeros representados de manera expresiva, debatiéndose entre celebraciones coloristas por la vida ya gastada, melancólica aceptación de tejidos vitales menguantes e irónicos símbolos del amor perdido. Se producía una gigantesca batalla interna por el poco tiempo que le quedaba. Allí estaba, lanzándose hacia cosas mal hechas, en su mayoría resúmenes de siluetas, con los errores de composición más indefendibles, vulgaridad en la ejecución, como si la edad le hiciera imposible concentrarse, solo para redimirse en el último momento, imponiendo su huella indeleble en varias versiones de El abrazo, La pareja y El beso, que asustaron a los críticos de moda cuando las expuso en Aviñón en 1970 y 1973. También emergerían del dominio de lo imposible Bañista de pie, Niño con pala, Maternidad, Desnudos sentados o tumbados o músicos de atrevida expresividad. Todo ello aún más sorprendente porque estaba al borde del abismo, El silencio final del pincel a finales de 1972. En septiembre de 1956, Picasso había comprado Le Château de Vauvernage, a los pies de la montaña de Sainte-Victoire. Sería allí, al pie de la gran escalera de piedra, donde le enterrarían en abril de 1973.